Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero hablarles sobre lo que dice la Kabbalah sobre las personas racistas, el racismo. ¿Qué se basa el racismo? Es ese tipo de desprecio a otra persona por el simple hecho de tener un color de piel diferente, una cultura diferente, un estatus social diferente, una manera de ser diferente. Básicamente es lo que nosotros en el judaísmo llamamos, es una especie de odio gratuito. ¿Qué significa? Que la otra persona sin causa, sin hacerle nada, alguien comienza a despreciarlo simplemente por los orígenes que tiene o por la condición social que tiene. Esto es muy parecido al caso del antisemitismo, donde hay una especie de odio gratuito, o sea, sin causa a lo judío, gente del mundo a través de la historia, odiando y atacando al pueblo judío, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, personas que vienen de partes del mundo tan distantes que nunca en su vida han escuchado ni han visto a un judío y sin embargo tienen una especie de rechazo, de desprecio, de odio, que está infundado también en aspectos culturales, religiosos, que está también basado en la ignorancia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Kabbalah sobre una persona racista, específicamente relacionado con la reencarnación? Hay algo muy importante, y es que el racismo incluso existe dentro de un mismo grupo. ¿Qué significa esto? Que puede haber personas de una misma comunidad que desprecian a otros, gente del mismo país, por ejemplo, que desprecia a otras personas porque son de otra parte, del oriente del país o de tal parte del país, o porque hablan diferente y no quieren casar, no quieren mezclarse. Hay una especie de rechazo, una especie a veces se convierte en un odio que puede llegar a violencia. Es algo tremendo el tema del racismo. En el nombre racismo se llegó a la esclavitud, hasta cosas tremendas. Y en la Kabbalah es más que claro que una persona que tiene ese tipo de actitudes no es un alma que todavía le falta esa neshama. Iba a decir que no es un alma evolucionada, ciertamente no lo es, pero falta todavía mucho más por trabajar de esa neshama. Porque puede ser que la persona tenga otras cualidades excelentes, pero en ese aspecto tiene que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se observa en el tema de la reencarnación con una persona que venga a la tierra a rectificar ese aspecto y no lo rectifique? Y muera y parta de este mundo siendo racista, antisemita o con ese desprecio a otras personas, a otras culturas, que está basado otra vez en la ignorancia, como decía. Los libros de los místicos afirman que esa persona es enviada en la próxima reencarnación siendo de la raza a la que ella despreciaba, siendo del pueblo, de la cultura, de la religión, de la creencia a la que esa persona despreciaba. En la próxima reencarnación vendrá como una de las personas de ese pueblo hasta que aprenda que todas las criaturas están formadas a la imagen divina y que tiene que sacar de su corazón ese tipo de actitudes. Por tanto, el odio hacia otras personas por su color de piel, por su estatus social, por sus orígenes, por su religión, por todo ese tipo de factores, esa neshama que tiene ese odio, en la próxima reencarnación lo obligan a reencarnar como una de las personas que él odiaba, para que ahora sienta y viva en su propia carne el desprecio que le pueden dar otro y que se humille y sea humilde y comprenda que todos somos criaturas diseñadas en la imagen divina, que la forma, la externalidad no es nada, sino la esencia es lo más importante y todos tenemos esencia divina, que en el mundo hay variedad, que ahí está la hermosura de este mundo donde hay variedad de ideologías, de culturas, de religiones, de razas, de entendimiento, y hay que respetar esto, la diversidad humana. Hay una historia de un gran rabino muy importante, Rabbi Yehuda Fetaya, no iba a decir
no iba a decir los nombres, pero bueno, lo voy a decir porque está en el libro Minhat Yehudá, Los Espíritus Hablan, se llama esa obra. Una obra muy importante de Cábala. Minhat Yehudá fue el maestro de Rabbi Isaac Kaduri, un gran exorcista, un gran sabio. Pero Rabbi Yehuda Fetaya cuenta que en una reencarnación anterior, él fue un rabino ashkenazi de Europa, de apellido Landau. Y él cuenta que en esa antigua reencarnación, él sentía desprecio por los judíos sefardíes, porque éramos de color un poco más trigueños, un poco más diferentes, veníamos, bueno, de países del Medio Oriente, de gente más pobre, más humilde, más, no sé, había algún tipo de que esa Neshama, que esa vida anterior tenía una especie de rechazo a los sefardíes por el color de la piel, que eran más, no son como los europeos, blancos, rubios, ese tipo de personas. Los sefaradíes no, los sefaradíes tenemos los ojos negros, pelo negro, o la barba negra, color de piel como trigueño, aunque hay muchos que son de piel más blanca, pero normalmente el sefaradí es más trigueño, de facciones, ojos negros, pelo negro, y el ashkenazí es europeo, blanco, ojos verdes, ojos azules, rubio o pelirrojo. ¿Y qué pasaba? Que este rabino tenía un poco como de racismo a los este rabino ashkenazi tenía un poco de racismo a los sefardíes. ¿Y qué pasó? Que Rabbi Yehuda Fetaya cuenta que él sabía una de sus reencarnaciones anteriores y él cuenta que él sabía que él era ese rabino, apellido Landau, solamente voy a decir el apellido, y que en esa vida él tenía ese tipo de racismo hacia los sefardíes. Y por eso, en esta nueva encarnación, lo habían obligado a que viniese y reencarnase como un rabino en Irak, más trigueño todavía, bien sefaradí, misrahi, y para que aprendiese y rectificase eso que lo estaba afectando a su Neshama. Y Baruch Hashem rectificó. Es otra cosa importante. Se puede rectificar. O se rectifica en esta vida o en la próxima, pero se rectifica. Se ha reportado también casos de personas que en unas vidas anteriores eran católicos, fanáticos, extremistas que odiaban a los judíos y que históricamente gente que han hecho regresiones a vidas pasadas han visto que en una vida anterior era uno de esos grupos de los cruzados que cuando pasaron por las comunidades de Europa masacraron a las comunidades judías y acabaron con ellas. Y en esa vida anterior eran como muy fanáticos, devotos, católicos, en el nombre de la cruz, con la espada en la mano, acabando con todo lo que se topaban por delante, igual que los musulmanes en esa época estaban luchando, los cristianos y los musulmanes. Y hay reportes de personas de ese tiempo que luego en otra vida reencarnaron como judíos y sabían que en una vida anterior habían sido católicos y que odiaban a los judíos, habían reencarnado como judíos para que aprendiesen y sentir en carne viva lo que es el desprecio de otras personas. Yo he escuchado de reportes y he leído de gente que en la época de la Inquisición en España fueron perseguidos, masacrados, torturados y luego en una reencarnación diferente, aquí también hay misterios, hay cosas que a veces uno no puede comprender, reencarnaron como siendo cristianos. O sea que lo mismo, en este caso, hay personas que han reencarnado, en una vida anterior eran judíos, reencarnaron como católicos, por ejemplo, o reencarnan como musulmanes. La reencarnación se puede dar de diferentes maneras. Pero normalmente cuando se trata de rectificar algo, como en este caso el tema del racismo, que es lo que estamos tocando, el antisemitismo, el desprecio a otras personas, ese tipo de odio gratuito, como le llamamos en el judaísmo, o sea, un odio sin causa, gente que odia a otros así como así. Y es verdad que ese odio a veces se lo siembran en la cultura en la que han crecido, en la religión que tienen, a que desprecian a los otros. Y sucede de que los obligan entonces a reencarnar en una o en las próximas reencarnaciones. Puede ser que venga como una de esas personas que a las que él despreciaba o ella despreciaba. Yo conozco casos
según lo que he estudiado también, muchos de los hijos de los... Esto no es reencarnación, pero es para que tengan una idea de cómo aquí las almas están buscando hacer una especie de rectificación. Muchos de los hijos de los oficiales nazis que masacraron a millones de judíos y también a millones de personas que los odiaban sin causa, muchos de esos descendientes decidieron convertirse al judaísmo. Y hoy muchos de ellos son judíos. Muchos de los hijos de esos oficiales nazis, los nietos, algunos de ellos, hay reportes de que se han convertido al judaísmo. Yo he escuchado que algunos viven incluso aquí en Jerusalén. O sea que ellos, cuando crecieron y escucharon de todas aquellas cosas que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos hicieron, estudiaron con tal profundidad el judaísmo que llegaron a la conclusión que querían ser judíos, se convirtieron al judaísmo. O sea, que es una especie de tikkun, de rectificación. Eso es algo que hay que tener muy presente, que las Neshamot pueden tener estas tendencias que no son correctas, pero siempre se pueden rectificar. Por eso la reencarnación, por un lado, no sé, hay quien se le ve un poco como castigo, pero también la reencarnación es una forma de tikkun, es una oportunidad que le da a la Neshama ahora con una nueva vida, con una identidad diferente, para que nadie recuerde quién es la Neshama, porque si todo el mundo se enterase de quién es la Neshama en una vida anterior, que fue un asesino, que acabó, que masacró a personas, imagínense, esa Neshama no puede ser ninguna rectificación porque todo el mundo quería matarlo entonces en esta nueva vida. Entonces, ¿qué acontece? Que la reencarnación, por eso, da la oportunidad a las almas a poder rectificar. Y en el caso específico de gente que son racistas, puede ser que reencarnen, según lo que sabemos, en la persona a la que odia, para que aprenda a amar a todas las criaturas. Y por eso es que mi mensaje es un mensaje siempre de amor, de unidad, de purificar el corazón, de purificar el neshama. Todos tenemos una batalla. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener dentro de sí un poquito de ese racismo a otras personas, o un poquito de eso hacia gente de otra cultura, de otra lengua, de otra religión, pero luchan con eso, están luchando por refinarlo. Y a esas personas yo les quiero decir que no se desanimen si ese es su caso, porque del mundo espiritual ven también si la persona está luchando por refinarse. Quiere decir que aunque tenga la tendencia, la persona está luchando por cambiar. Y ya eso de por sí cuenta como un gran paso a favor de la persona. Entonces no necesariamente esa Neshama tendría que reencarnar de la persona que digamos que desprecia o que siente un poco de rechazo, porque cuenta ahora como que está luchando por amar, por acercarse, por entender y acercarse a esa otra persona, a esa otra cultura, a esa otra persona de otra religión, no lo sé. Entonces, si la persona tiene esas tendencias y está luchando por refinarlas, ya eso es un gran paso de avance. Ya eso se cuenta como que la persona ha luchado, porque lo que sucede en este caso es que su conciencia sabe lo que es correcto y está luchando por hacer lo que está bien, pero su cuerpo todavía y sus pasiones más bajas, los impulsos del espíritu lo llevan todavía a tener ese tipo de actitudes, pero en su conciencia, Neshama tan elevada, sabe lo que es correcto y tiene la perspectiva correcta de amar y de servir a todas las criaturas, porque todos estamos creados a la imagen y semejanza divina. Hasta aquí con el video de hoy. Muchas bendiciones a todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Que el Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom a todos.